Tal, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Oscar. Perfecto. Bueno, perfecto. Un gusto estar aquí con ustedes. Como les decía Patricia, bueno, mi agradecimiento en particular a la Cámara, a la Unión Industrial de Avellaneda por invitarme a compartir este encuentro hoy con ustedes. Espero que sea provechoso para todos y bueno, la idea central, por supuesto, es compartir algunas ideas que nos movilicen hacia la reflexión. Una pregunta de rigor es si me están escuchando todos bien, si están viendo bien mi pantalla en este momento que les estoy compartiendo. Sí, Sí, sí. Oscar. Perfecto, Fer. Bueno, la verdad, les agradezco infinitamente acompañarnos en este encuentro, porque imagino que el día de la mayor parte de ustedes debe de haber arrancado y debe haber sido más o menos como el mío. Hoy arranqué excepcionalmente temprano, eso de las 6 y moneditas de la mañana, estaba tomando algunas notas para una reunión que tenía a propósito de una organización que gerencio, que tenía con unos posibles partners europeos. Y bueno, la obra europea a veces no es del todo cordial para estas latitudes, así que arranqué muy temprano con esto. Por suerte la reunión se desarrolló en forma puntual, porque inmediatamente de eso, siguiendo la rueda como el hámster, salí corriendo apenas terminó el encuentro porque tenía que atender algunas cuestiones bancarias, ¿sí?, de otros de mis negocios. Luego de eso, volví porque al mediodía tenía que desarrollar otra capacitación para una empresa amiga y ya después me quedé ahí tomando algunas decisiones ingratas de gestión presupuestaria, de postergación de algunos gastos y también, por cierto, de la toma de riesgo de algunas inversiones, ¿sí?, a propósito de esta búsqueda de crecimiento. ¿A alguno de ustedes le pasó lo mismo o yo soy el anormal? Díganmelo con toda sinceridad. No tanto, en mi caso, por lo menos. Fue Bueno, un bueno, poco más tranquilo, me te diría. siento re bien, me siento re bien, creí que era, porque en algún momento, a propósito de esas vicisitudes que les contaba, y sobre todo de algunas decisiones, ¿sí?, a tomar, me sentía un poquito en el lugar de, como cuenta vieja fábula del vendedor de panchos. ¿Conocen la fábula del vendedor de panchos? No, No, ¿Se las puedo no. compartir? ¿Se las puedo compartir en un minutito? Vos sabés que dicen que había un viejo polerino que en un determinado momento se le ocurrió poner un puesto de panchos, ¿sí? Y como era un vecino muy conocido y realmente quería, ante todo, quedar bien con sus vecinos, no deteriorar su imagen, desde un principio, cuando su negocio era apenas un hornito, ¿sí?, de vapor, decidió brindar lo mejor y comprar los mejores panes y las mejores salchichas. Y como era una persona muy amable y se desvivía detrás de la necesidad de cada uno de los lugareños que se acercaban a su panchito, de repente le empezó a ir muy bien. Y empezó a crecer y empezó a ampliar su puestito y lo convirtió con un pequeño mostrador y compró otro horno. Y en un determinado momento se comenzó a hacer famoso en toda la región y empezaba a venir gente ya no solamente como un parador, sino para pasar un espacio familiar. Puso mesitas, sombrillitas para el verano. La verdad es que le iba bárbaro. Un día lo vino a visitar su hijo más grande, que vivía en una gran ciudad y que recientemente se había graduado con todos los honores, ¿sí?, en una universidad prestigiosísima. Y se quedó sorprendido, ¿no?, de ver todo el desarrollo que había tenido el negocio de su padre desde la última vez que lo había visto. Y con un gesto de preocupación le dice: pero papá, ¿no te parece que estás gastando mucho en torno a todo esto? ¿No sabés que estamos en crisis? ¿No sabés que el país está afrontando una crisis terrible?
que todo el mundo está tratando de achicarse. ¿Cómo vos derrochás de esta manera? Mirá, pintaste todo de nuevo, colgaste banderines. Claro, el pobre hombre se quedó pensativo, ¿no? Dijo, la verdad que yo vivo en otra realidad, pero mi hijo fue a la universidad. Mi hijo sabe de este tipo de cosas. Si él dice que estamos en crisis, efectivamente debemos estar en una crisis terrible. Y ahí empezó a cambiar su actitud respecto del negocio. Empezó a hacer mejor, dejar de hacer mejoras. Empezó a pensar en cómo reducir determinadas cosas de su negocio que tal vez no era tan importante. Empezó por reemplazar las mesitas por unos caballetes con madera, empezó por sacar toda la cartelería brillosa que había puesto. Y en un determinado momento hasta inclusive cambió de proveedor y empezó a comprar un par más barato y salchichas más baratas. ¿Sabes lo que pasó? La gente dejó ¿Se de ir. fundió? La gente dejó de ir. Estaba en crisis. Claro, probablemente ese vendedor de panchos, que evidentemente no conocía muchas cosas que tal vez su hijo ilustrado sabía, terminó creando su propia crisis, tal vez en ese afán por hacer perdurar su negocio. Y no porque la realidad no le exigiera que tomara decisiones y que repensara algunas cosas, sino tal vez porque las pensó en el modo equivocado. Muy gentilmente, Patricia me presentaba, hay algunos amigos presentes con los que tenemos la gracia de trabajar juntos en otros espacios y de haber compartido otros proyectos, pero para la mayoría de ustedes recién hoy estamos contactándonos. Como le decía Patricia, soy un emprendedor, soy un educador, manager de varios proyectos y organizaciones. Trabajo fundamentalmente gerenciando proyectos especiales en la dirección externa de varias organizaciones, en capacitación como mentor, coach. Actualmente soy director ejecutivo de Cultura Alfa, que es una organización dedicada a la prestación de servicios, ¿sí?, para empresas. Soy presidente de la Fundación Eleuteria, que es una organización educativa dedicada a la formación profesional, y vicerrector de extensión de la Universidad Abierta Interamericana. Se me cae la sota, como dicen en esto, tengo más de 30 años de experiencia en gerenciamiento, he sido consultor de más de 80 empresas, mentor, coach de profesionales, fundé 7 empresas y fundí 3. Y ojo que fundí 3 lo digo con muchísimo orgullo. ¿Sí? Porque probablemente en eso esté la semilla de las otras 4 que perduraron y perduran. Conferenciante, profesor universitario, escritor, pero, a ver, no les cuento esto más allá de la lógica cortesía de saber con quién están hablando, sino fundamentalmente porque hay una cosa que quiero aclarar de entrada, y es que no soy mago. Y decir que no soy mago es una suerte de invitación colectiva a todos quienes estamos haciendo este esfuerzo realmente de compartir estas horitas de esta tarde de semana corta. Es una invitación a que desterremos aquello que yo llamo el pensamiento mágico, o, como muchas veces también me gusta decirlo, abandonemos el síndrome de Popeye. Perdón, ustedes son muy jóvenes. ¿Saben quién es Popeye? No, no, vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Silvana, vamos a ponernos de Sí, acuerdo, ¿sí? Porque acá hay muchos jovencitos que no entienden de qué estamos hablando. sí, sí, sí. Popeye, mira vos ahí, mi querido amigo Nicolás, ¿sí? Acompañando, ¿sí?, con la imagen de esto. Popeye es un personaje, como en serio muchos recordarán, personaje de dibujos animados, ¿sí? Que la lógica era esta.
como por lo menos cuando yo era pequeño, ¿sí? Todas las caricaturas respondían a una misma estructura. Popeye era un debilucho marino, que tenía una flacucha novia que se llama Bolivia, y la estructura era siempre la misma. Había un grandulón, abusón, que se llamaba Brutus, que permanentemente fastidiaba a Popeye y a su novia, hasta que en un determinado momento a Popeye se le saltaba la térmica, como decimos en el barrio, comía una lata de espinaca y a partir de ahí se convertía en un forzudo que le daba su merecido al abusón. Más allá del mensaje para los niños de esa época de aliméntense bien, pequeñitos, detrás de esto se escondía algo que es precisamente lo que se conoce como el síndrome de Popeye, que es la idea de que con un acto espontáneo vamos a revertir nuestra realidad y convertirnos en aquello que no somos. No hay ninguna lata de espinacas que nos va a convertir en forzudos. Lo único que nos va a convertir en forzudos es la dedicación continua y a lo largo de bastante tiempo en aquello que lo hace. El resto es pensamiento mágico. Entonces, la verdad que sería casi un engaño de mi parte, independientemente de que voy a tratar de hacer un análisis lo más exhaustivo posible acerca de estos temas que nos convocan, pero sería algo presuntuoso y hasta una falta de respeto de mi parte hacia ustedes imaginar que, no sé, en una horita y media, en un par de horas que compartiremos en esto, vamos a encontrar la piedra filosofal para revertir situaciones que pueden llegar a afectar el corazón de nuestros negocios. Y otra cuestión elemental a tener en cuenta en esto: nadie va a venir a salvarnos. No hay ningún coronel Braddock que aparezca ahí a liberarnos, ¿sí?, contra todos los males de nuestros pesares. Nos las tenemos que arreglar solitos. En este contexto, vale entonces decir, ¿qué es lo que hoy hago así con ustedes? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, básicamente lo que voy a tratar de darles son algunas ideas generales, fundamentalmente para que sirvan como insumos para pensar estratégicamente. Yo no puedo desde aquí, mucho menos desde esta distancia, seguramente resolver muchos de los problemas que tienen vuestros negocios, porque todos los tienen, como tampoco puedo hacerlo con una mágica lata de espinacas con los míos. Pero sí, cualquiera sea la naturaleza de eso que hoy llamábamos crisis, ¿sí?, a propósito del panchero, vamos a tratar de ver de qué manera, más allá de las amenazas, porque de esto en definitiva se trata esta idea de pensar estratégicamente, vamos a ver de qué manera, a pesar de las amenazas que pueda presentar el espacio contextual en que nos movemos, a pesar de las oportunidades que siempre las hay, que podamos aprovechar, independientemente de los recursos que tomemos, qué tipo de decisiones podemos tener para orientarnos hacia nuestros objetivos. Y en esto, para mí, hay 6 cuestiones críticas que tenemos que considerar y que, por supuesto, vamos a ir adaptando a distintos tipos de situaciones clásicas de análisis que podemos llegar a tener. ¿Cuáles son estas 6 cuestiones críticas que primeramente les quiero introducir? Uno, ¿de qué manera, algo que a veces cuando uno precisamente está agobiado, ¿sí?, por el peso del día a día, pierde de vista, cuál va a ser la consecuencia de las decisiones que estoy tomando hoy, aquí y ahora, en términos de el futuro y de cómo van a repetir? No hay ninguna decisión, por más que parezca una cuestión que tiene que ver con una emergencia del aquí y ahora, que no condicione el futuro. Segundo, independientemente de cuál sea el estado en el que me encuentre hoy, nunca dejar de prever, y esto no es pensamiento pesimista, sino al contrario, que puedo encontrarme con escenarios peores y, en todo caso, tengo que tener previsto con la mayor claridad posible qué es lo que realmente voy a hacer si esos escenarios peores se confirman. El tercer elemento, que es un elemento muy importante para cualquier tipo de situación, es tener claro, en todos los casos, cuáles son mis competencias esenciales. Me estoy refiriendo a mi empresa, ¿no?, a mi organización. ¿Cuáles son aquellas cosas distintivas
como nuestro amigo Panchero, ¿vieron que compraba las mejores salchichas y los mejores panes? ¿Cuáles son las competencias realmente esenciales que hace mi empresa? Que tiene mi empresa, pero en este caso no en términos de sus productos o de los mercados a los que concurre. ¿Cuáles son las cosas en las cuales nuestra empresa se distingue? ¿Cuáles son las cosas que realmente hacemos bien? A partir de las cuales genuinamente podemos generar diferenciación. Ese es el verdadero corazón de nuestro negocio. El problema es que cuando uno muchas veces limpia, termina tocando ese corazón sin darse cuenta. Muchas organizaciones que conozco tienen claro cuáles son los atributos de calidad de sus productos, de qué manera diferencian sus servicios, cuáles son sus mejores clientes, a qué mercado llegan, pero no son tantas las que tienen realmente claro cuál es la raíz de todo eso. ¿Qué es esto que llamamos competencias esenciales? Después vamos a dar una vueltita de tuerca sobre esto. A partir de ahí, la sexta cuestión crítica es cuáles son mis prioridades. Siempre tenemos que estar en condiciones de establecer un orden de prioridades. Cuando uno a veces también agobiado por la coyuntura dice, no, bueno, pero esto es lo único que tengo, o al revés, todo lo que tengo es importante y entonces nada es realmente importante, ¿sí? Poder establecer con claridad prioridades es el mejor reaseguro que podemos llegar a tener para la toma de decisiones. Ver de qué manera podemos potenciar los recursos con los que contamos y fundamentalmente, y sobre todo para organizaciones un poquito más estructuradas, ¿sí? Un poquito más grandes, si realmente tenemos de puertas hacia adentro construida una estructura de liderazgo que pueda bancar y sobrellevar esa coyuntura. Entonces, primera recomendación que les hago, si me permiten, tengan presente en todo momento estas 6 preguntas en torno a cualquier tipo de decisión que consideren crítica para su negocio. ¿Estamos claros con esta primera idea? ¿Vamos bien hasta aquí? Por favor, un detalle técnico no menor, en los momentos en los que estoy compartiendo, así se dice, pantalla, no tengo la posibilidad de verlos, ¿sí? A ustedes, por lo cual, por supuesto, siéntanse absolutamente liberados desde el momento que lo crean oportuno o que quieran compartir algo, transmitir alguna idea, preguntar algo, abren su micrófono, hablan y seguimos adelante. Mientras tanto, yo voy avanzando entonces con esta idea. Decíamos entonces, tenemos 6 cuestiones críticas que tenemos que resolver para pensar estratégicamente y ver de qué manera podemos atravesar esa coyuntura de la que hablábamos. Entonces, vamos ahora, sí, antes de meternos en esto, a analizar un poquito esta cuestión de crisis, ¿no? Más allá del vendedor de panchos. Porque muchas veces, y por eso no está de más esa anécdota que contábamos al principio, muchas veces hablamos de crisis y lo vinculamos a un problema de caja, que no digo que no sea una crisis, lo vinculamos a un problema de rentabilidad, que por supuesto es un problema de crisis, pero perdemos de vista que hay muchos otros tipos de crisis, ¿sí? Y en torno a esto, muchas veces construimos determinados mitos. Una crisis en una empresa no es solamente cuando los números no cierran. Hay crisis que se gestan desde mucho antes. Una crisis en una empresa no es algo que se genere solamente desde afuera hacia adentro por una determinada coyuntura macro. Puede serlo o no. Pero lo primero que tenemos que tratar de hacer es tener claridad respecto de determinados tipos de crisis y lo que significan. Y en todo caso, a propósito de lo que genéricamente llamamos crisis empresariales, sobre eso que el bien intencionado hijo de nuestro panchero le decía, papá, ¿no sabés que estamos en crisis? Hay algunos mitos, ¿sí? Hay algunos mitos que hay que desterrar. Yo digo, el primero de ellos es, está todo el mundo igual. Mentira, no está todo el mundo igual. No, pero mi actividad, mentira, no todo el mundo en tu actividad está igual. ¿Ok? Esto es no caer en la trampa de aquel viejo refrán de él que decía, mal de muchos consuelo de tontos. Mentira, no está todo el mundo igual. Pero ojo, lo contrario de esto también es un mito. ¿Ok?
Es un mito decir, y esto me pasa solamente a mí. No, no te pasa solamente a vos. Hay un montón de situaciones que sí son comunes, que sí se reproducen y que en todo caso tiene que ver, si lo querés, con un sector de actividad, pero también con un tipo de cultura empresarial, que no es patrimonio exclusivo de ningún sector en particular. Es un mito también decir, pero no hay nada que se pueda hacer. Mentira, siempre se puede hacer algo. Y es un mito también decir, casi desde una postura estoica, bueno, esto también va a pasar. No, la verdad que no va a pasar si yo no hago nada para que pase. Independientemente de esto, digo, cuando uno realmente siente que está en una situación de crisis, el principal factor que aparece por delante, yo digo, se trata más de la incertidumbre. ¿Sí? La incertidumbre que tiene que ver con qué? La incertidumbre que nos dice, bueno, esto que siempre funcionó ya no funciona. Lo que no quería que pasara, ¿sí? O lo que, al contrario, lo que yo quería que pasara, evidentemente no pasó. Y lo peor de todo parece estar fuera de control. Nada está en mis manos, como decíamos hoy, nada puedo hacer. Este tipo de situaciones son las que generan esa historia. Pero lo que tenemos que entender, yo le decía, no hay una única o no hay un único tipo de crisis empresarial. Hay muchos tipos de crisis. Yo después les voy a dividir esto en tres en realidad, pero como para que tomemos dos puntos de referencia y entendamos lo que significa la dinámica de cualquier negocio. A mí me gusta siempre separar entre lo que son las crisis de crecimiento y lo que son las crisis de supervivencia. Empezando por estas últimas, ¿sí? Son bastante obvias, como decimos, sí, las crisis de supervivencia no cierran los números y no hay nada que aparezca en el horizonte que me haga pensar que puede cambiar esa situación. ¿Sí? Nos empezamos a ahogar. Pero hay crisis de crecimiento, hay otro tipo de crisis que son crisis de crecimiento, que muchas veces no se notan, que muchas veces no se perciben, porque, en definitiva, en muchas de estas ocasiones, podríamos decir, los números siguen cerrando. Estas son las que llamamos crisis de crecimiento. Estamos estancados. Sencillamente estamos estancados. Nuestros productos son más o menos siempre los mismos. Nuestros clientes son más o menos los mismos, el tipo de mercado a los que concurrimos son los mismos, el funcionamiento, ¿sí?, de nuestra empresa es el de siempre. Se alteran pequeños picos de crecimiento con pequeños picos de decrecimiento y la cosa más o menos se va manteniendo ahí. Claro, no hace falta ser un especialista en artes adivinatorias para darse cuenta que en realidad toda crisis de crecimiento anticipa una crisis de supervivencia. Y esto independientemente del contexto. El contexto lo que hace, en todo caso, es acelerar cosas que ya estaban bajo la superficie. Se calcula, y esto no es un problema exclusivo de nuestro país, ni siquiera de la región, son estudios realizados a nivel mundial en distintos tipos de coyunturas, de crisis, de distintos espacios de negocios en el mundo, que entre 3 y 5 años, ¿sí?, según las características de cada sector, una crisis de crecimiento anticipa una crisis de supervivencia. ¿Por qué es importante que tengamos esto? Porque alguien puede decir, bueno, pero yo en este momento necesito que como decíamos hoy, que me cierre la caja, reconstruir la cadena de pagos, que vuelvan mis clientes, que dejen que me den un poquito de aire a nivel crediticio, todo lo que vos quieras. Estás en una crisis complicada, pero en un determinado momento, ojo, porque esto se puede sobrellevar, se puede subsanar, pero si en definitiva no se atienden, ¿sí?, los problemas que en un determinado momento, antes, mucho antes de esa crisis tan evidente, generaron las crisis de crecimiento, inevitablemente la situación se va a volver a repetir. Es decir, lo macro presiona, pero en definitiva las empresas implosionan. Como esos submarinos que por determinados daños
o debilidades en su estructura no pueden soportar la presión del océano que los rodea. Sí, sí, lo que hace que el submarino se destruya es la presión del mar, pero porque el submarino estaba dañado. ¿Soy claro en esta segunda idea hasta acá? ¿Sí? Digo muchas veces, trabajando con colegas y amigos de distintas organizaciones, ojo, a mí me interesa no que superes solamente un momento difícil que puedes estar atravesando, sino que te hagas resiliente frente a próximos momentos difíciles que invariablemente van a llegar, más tarde o más temprano. Entonces, a partir de eso, obviamente decimos, claro, hay que construir una empresa antifrágil. ¿Qué es una empresa antifrágil? No es una empresa que nunca le pasa nada, no es una empresa que nunca tiene un quebranto, no es una empresa a la que siempre le va bien, sino que en todo caso es aquella empresa que más allá del fragor de una tormenta puede detectar tempranamente las crisis y actuar frente a ellas. Hay una pregunta casi metafórica en esto, que muchas veces se dice, bueno, pero pará, ¿en qué estado, en qué nivel se encuentra tu salud? A veces utilizo esta metáfora en recuerdo de alguna época en la que trabajaba precisamente en el sector de salud, en temas comerciales, con áreas comerciales, no soy un profesional de la medicina, pero alguno de los, recuerdo un viejo colega médico, y siempre lo recreo en esto, que a propósito de la salud, ya en este caso no de las personas, sino de esa organización, me decía, mira, en la medicina, en términos muy sencillos, me decía, mira, en la medicina hay distintos tipos de abordajes que tienen que ver con la situación del paciente. A algunos les gusta más un tipo de abordaje o se han especializado en ellos y otros en otros, pero a lo largo de la vida del ser humano hay distintas situaciones. Entonces me componía un cuadro muy sencillo que por supuesto no responde a ningún principio médico. Él trataba de explicármelo como para un lego en esto y me decía algo así, mira, hay gente en mi profesión, se refería a la profesión médica, que se dedica a los nacimientos o que se dedica a todo lo que es el proceso de alumbramiento. Hay gente, ¿sí?, que se dedica a lo que es la prevención, a lo que es la educación para la salud, y trata que esos humanitos a los que atienda, desde lo más temprano posible de su desarrollo, adquieran determinados hábitos y costumbres que les permitan llevar una vida lo más sana posible. Es decir, esos son los pediatras. Los obstetras, esos son los pediatras. Después me decía, la gente de todas maneras se va a enfermar más grave, menos grave, pero siempre van a necesitar una asistencia para cuando están enfermos. Y ya, bueno, esos son los médicos clínicos. Y hay gente que se enferma mal y que tiene consecuencias o que tiene accidentes y en un determinado momento necesita profesionales que lo ayuden en su rehabilitación, ¿no? Vamos recorriendo las imágenes simbólicas. Hay gente que trabaja con determinado tipo de patologías donde lo más que pueden ofrecer son cuidados paliativos frente a lo inevitable. Y por supuesto, aunque no sea lo que a muchos le puede ser lo más atractivo, hay patólogos que se dedican fundamentalmente, patólogos y forenses, que se dedican fundamentalmente a hacer autopsias. A mí en lo personal, si tuviese que dedicarme o hacer un paralelo entre esto y mi profesión, decididamente no me gusta dedicarme a hacer autopsias. Si no tengo otro remedio, ¿sí?, me dedicaría a los cuidados paliativos, pero lo preferente es trabajar sobre las estaciones anteriores. Entonces, podemos hablar y podemos compartir acá ideas sobre la rehabilitación, podemos compartir ideas sobre la asistencia y podemos compartir ideas sobre la educación para la salud.
tomen esto como una metáfora, ¿sí? En términos empresariales. Si necesitamos que nos hagan la autopsia, lamento que no voy a poder ayudarlos en esta coyuntura. Búsquense un buen abogado comercial que los hay. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien con esto? Bien. Avanzo entonces, hecha esta ubicación de, entonces dijimos, ojo con el concepto que tenemos sobre lo que significa una crisis, entendamos que hay distintas crisis, que unas muchas veces se derivan de otras, que en este concepto hay, ante todo, que tratar de mantener un modelo de pensamiento estratégico. Por eso hablábamos de las 6 preguntas básicas, ¿sí?, que teníamos que hacernos, o que recomiendo por lo menos hacer en este terreno. Hablamos ahora, ¿sí?, de lo que significa esta metáfora en términos de dónde estamos. Entonces, como yo les decía, a propósito de esta cuestión de pensar estratégicamente, vamos a analizar cuestiones que tienen que ver con estos 3 tipos. Recién les hablaba de 2, ahora se lo voy a hablar un poco, lo amplío un poquito. 3 tipos de situaciones de crisis que podemos tener que afrontar y cuáles son los lineamientos generales. Y entiendan que, por supuesto, esto después lo tenemos que adaptar a cada espacio, ¿sí? Tenemos que adaptar a cada espacio y a la particularidad de cada organización. ¿Cuáles son los lineamientos generales de procedimiento, de decisión que en lo personal recomiendo poner ojo, ¿sí?, frente a este tipo de situaciones? Vamos a hablar de crisis de supervivencia, ¿sí?, crisis de crecimiento, que son las 2 que habíamos identificado, y en el medio yo voy a permitirme crear una tercera categoría que yo la llamo las crisis de transición, ¿no? Que es cuando ya pasó lo peor. En todo caso tendría que ver con esa metáfora, ¿sí?, de la rehabilitación de la que hablábamos, ¿no? Cuando ya pasó lo peor, cuando afrontaste un chubasco, cuando tenés algunas ideas que te hacen pensar que, como decíamos hoy, lo peor ya pasó, que la cosa está pasando, pero, como digo, tenés que construir una trama preventiva para que no haya un retroceso en este tipo de cosas. Y el análisis, ¿sí?, ya en esta primera parte de conceptos generales, el análisis lo vamos a dividir de esta manera. Vamos a hablar de lo que llamamos las crisis de supervivencia, vamos a tirar un conjunto de ideas básicas acerca, que no quiere decir que sean de aplicación universal, acerca de por dónde mirar y qué hacer, concentrarnos en un par de principios fundamentales y después así vamos a recorrer estos 3 modelos que les estoy proponiendo para que exploremos. ¿Les parece bien? Vamos a ir de menor a mayor, vamos a hablar un poquitito, ¿sí?, de esas crisis más agudas, de esas crisis de supervivencia, vamos a hablar después de las transiciones y después vamos a hablar de las crisis de crecimiento. ¿Están de acuerdo con que lo hagamos así? ¿Sí? ¿Podemos avanzar? Veo ahí un pulgarcito. ¿Sí? Sí, Adelante, adelante con perfecto. eso. Vamos, vamos por esa ruta. Gracias. Decíamos entonces que vamos a pensar y arrancar pensando un poquitito sobre lo que significa esto que llamamos las crisis de supervivencia. ¿Cuáles podrían ser prioridades? Recuerdan, ¿no? Era uno de los principios de base, establecer prioridades. ¿Cuáles eran las prioridades y cuáles son en general también a partir de las evidencias recogidas las buenas prácticas en esto? ¿Qué pasa entonces con estas crisis de supervivencia? ¿Qué pasa cuando estamos en el medio del desierto moribundo ya casi? Vamos a recorrer rápidamente, insisto, esto es simplemente orientativo y hay que llevarlo a las características puntuales de cada negocio, pero es una buena guía, creo yo, para empezar a puntear. Lo primero y obvio es, obviamente, ajustar el gasto. Pero ojo, ajustar el gasto no significa, y por eso volví a lo de las competencias centrales, no generar aquellas pequeñas inversiones, ¿sí?, que hay que generar
y donde en todo caso habrá que desviar determinados recursos, ¿sí?, de otros rubros. A ver, cosas que no se pueden dejar de hacer en una crisis de supervivencia. Primero, todo lo que tenga que ver con la protección, el resguardo, el procesamiento de la información, la incorporación, ¿sí?, de determinadas cuestiones tecnológicas que nos sirvan para automatizar procesos, reducir costos. Hay cuestiones que son muy, muy accesibles desde este punto de vista. No soy un especialista en temas tecnológicos, pero cualquier organización, tenga el tamaño que tenga, se dedique a lo que le dedique, está hoy en condiciones de acceder en forma relativamente barata a tecnologías que faciliten el desarrollo de sus procesos y son una fuente importante de reducción de costos. No deberíamos dejar de invertir, aunque sea mínimamente, en todo lo que tiene que ver con apoyar los estímulos comerciales que utilicemos, con apoyar nuestra fuerza de ventas, ¿sí?, si es que tenemos una fuerza de ventas, o en todo caso con empezar a transformar nuestra fuerza de ventas en esto. Hace unos días conversaba con un par de gente amiga que han, dos hermanos que han heredado una pequeña empresa familiar. Ella decía, bueno, ¿cuánta gente emplean en este momento? Y me decía, bueno, en algún momento fuimos como 40, hoy somos 25, es una empresa pequeñita. Y bueno, ¿qué onda, no? ¿Cómo están manejando? Entonces me decía, y la verdad que nosotros teníamos, me zonificaba un poquito cómo era su estrategia comercial, y ya nosotros teníamos algunos representantes libres, algunos corredores libres en el interior por zona, pero la zona tal, el que teníamos en la zona patagónica nos dejó porque dice que no le conviene por el precio de nuestros productos y la comisión que les damos, las distancias que tiene que recorrer, y acá en lo que es el AMBA teníamos un vendedor en zona norte, pero ahora nos quedó vacío. Que yo digo, bueno, mirá, lo primero que tienen que hacer es cubrir esos espacios. ¿Sí? Es impensado que reduzcas tu fuerza de ventas, ¿sí?, cuando estás en una crisis de estas características. Si no hay algo que no hay que escatimar es en eso. Otra de las cuestiones en las que decididamente no hay que escatimar es, en serio, todo lo que tenga que ver con la capacitación del personal de tus espacios críticos. Por ejemplo, recién decíamos, ¿no? Si tenés una fuerza de ventas en formación, no esperes que aprendan solo tocando timbres, ¿sí? Gastaste unos pesos, ¿sí?, en la formación de esos tipos porque esto es lo que te va a redundar en forma directa en los resultados que tengas en el corto plazo. Si vos tenés una estructura en funcionamiento y la estás achicando, gastá unos mangos en formar mejor a tus niveles de supervisión, a tus mandos medios, porque esto va a repercutir en la productividad que tengas que obtener. Es decir, son cosas que no pasan por la reducción de una cuenta de gastos, sino que pasan realmente por sostener aquellas inversiones críticas que a vos te puedan llegar a fortalecer lo que necesitas en ese negocio. Hay otra cuestión importante que es, salvo aquellos casos límites en los cuales no te queda otro remedio, tratar en todos los casos de mantener la cohesión del equipo y proteger a las personas. Está claro que si tenés gente que no responde a las circunstancias por cuestiones actitudinales, pero bueno, obviamente, Ole, no es un club esto, pero pensá que toda decisión que uno toma respecto de las personas en ese tipo de situaciones no es solamente una cuestión que tiene que ver con las personas que son afectadas, sino es una cuestión que afecta a todo el tramado cultural de la empresa y que después perdura en el tiempo. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Ojo que hay muchas otras cosas para achicar antes de pensar en achicar al personal. A propósito de la mirada estratégica, digo, hay cuestiones que tienen que ver con la forma en la que pensamos nuestras decisiones. Los momentos más agudos de crisis, los momentos de quiebre son los momentos ideales muchas veces para imaginar el cambio, para imaginar un cambio radical inclusive en el modelo de negocios, y lo que se necesita en esto es ese espacio de reflexión
que nos permita construir una visión superadora en serio y poder darle un sentido. Como decíamos, centrarnos siempre en las competencias esenciales de la empresa, investigar, si es que no lo tenemos claro, profundamente, revisar nuestra historia, revisar nuestra cotidianeidad, hurgar cada rincón, encontrar aquellas cosas que realmente nos hacen únicos y distintivos y construir un nuevo modelo competitivo desde eso. Hay una cuestión muy importante que a veces se pierde de vista, o por lo menos en mi experiencia se pierde de vista, y desde este punto de vista es valiosísimo, por ejemplo, lo que me consta que muchos de ustedes hacen, que es generar alianzas. ¿Sí? Este, los momentos de más aguda crisis son los momentos en donde más abiertos tenemos que ser a la generación de alianzas. Alianzas con nuestros proveedores, alianzas con distribuidores, alianzas con nuestros propios competidores más directos. A veces es muy difícil generar, a mí por lo menos en el experiencia que me ha pasado, es muy difícil generar cuestiones que a veces son tan básicas como generar un pool de compras, compartir un depósito, cruzar procesos tercerizados, ¿sí? Con otras empresas, desarrollar promociones conjuntas, ¿sí? eh, la mayor parte de las veces que veo que surgen estas iniciativas tienen más que ver con algo que bajó, por decirlo de alguna manera, medianamente armado, ¿sí? Por alguna, por alguna entidad empresaria, como esta que hoy nos reúne, o que bajó medianamente armado por algún tipo de espacio gubernamental, o que tiene que ver con algún tipo de proyecto de erradicación zonal, pero falta mucha vocación individual a veces para generar este tipo de alianzas. Y es un factor, a propósito de la estrategia, un factor crítico. Sin alianzas, sin una cultura de asociatividad mucho más pronunciada, es realmente difícil, ¿sí? Que se pueda sobrellevar una crisis realmente aguda. Eh, Hay una cuestión crítica aún en aquellas ramas más centradas en lo que son los bienes intermedios, que es en una época de hiperdigitalización, en una época de uso masivo de redes sociales, de espacios digitales, hay que aumentar la visibilidad. Y esto, me atrevería a decir, más allá de que por supuesto uno va a tratar de permanentemente mejorar la profesionalidad con la que lo hace, pero esto es una cuestión hoy prácticamente gratuita. ¿Sí? También no hace mucho conversando con un amigo potencial cliente en un espacio que decía, bueno, a ver, déjame que vea un poquitito tus redes. Le digo, pero bueno, dice, no, pero yo no tengo nada en redes. ¿Cómo no tenés nada en redes? Y no, me dice, yo vendo arandelas industriales. ¿Y a mí qué me importa que vendas arandelas industriales? ¿Cómo no vas a tener un perfil en las redes sociales principales? ¿Cómo no vas a tener un perfil en LinkedIn? Por ejemplo, cómo no vas a utilizar tu perfil de LinkedIn para la búsqueda de nuevos clientes? Aumentar la visibilidad hoy no es un problema complejo, es un problema de disciplina. ¿Sí? Nuevamente, de la misma manera que te decía, de la misma manera que, aunque seas vos y tus circunstancias, ¿sí? De la misma manera que salís corriendo en un momento, como te decía hoy, para ir a cubrir el banco, tomate los 15 minutos, ¿sí? Para bucear un poquitito para ampliar tu red en LinkedIn, para subir alguna publicación en algún Instagram, cosas así. Es decir, la visibilidad, por más intermedio que sea el bien que producís, es absolutamente todo en este tipo de circunstancias. Y la ventaja que tienen los momentos actuales, vuelvo a insistir, que esto es casi gratis. ¿Sí? En los casos que lo merezca, a pesar de que por supuesto no es lo ideal, pero en algún momento es necesario, tal vez haya que ser mucho más agresivo en la política de precios. Y desde ya que hay una cuestión fundamental para este tipo de situaciones de supervivencia, que es concentrar el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, en la venta.
¿Cuántos trabajadores tiene tu negocio? ¿5? Que los 5 vendan. No, pero uno es el pibe que acomoda las cajas en el depósito. No importa, que aprenda a venderle a tus amigos. ¿Cuántos tenés? ¿20? Tenés que tener 20 vendedores. ¿Cuántos empleás? ¿200 tipos? Tenés que tener 200 tipos. No, pero ahí tengo los 80 pibes que están en el taller. Empezá a rotar a los pibes del taller y que salgan con los vendedores cada tanto. Que conozcan el producto, que conozcan a los clientes, que entiendan las ventajas, aunque en un determinado momento después no sean el front comercial de la empresa. Cuando más imbuida esté la empresa en una cultura de ventas, más rápido va a salir de los momentos de quiebre. ¿Soy claro en estas ideas? Como les digo, tomémosla como un menú de emergencia y no quiere decir que todas estas vayan a servir en todos los negocios, pero cualquiera sea la situación de una empresa que realmente se encuentra en una crisis de supervivencia, ¿eh? No, que estoy un poquito mal, pero no tan mal. La empresa que realmente se encuentra en una crisis, ¿sí?, de supervivencia, si es posible que tome, ¿sí?, algunas de estas recomendaciones, aunque sea 3 o 4, yo estoy seguro que va a cambiar bastante, ¿sí? Va a cambiar bastante este tipo de cuestiones. ¿Estamos hasta aquí? ¿Vamos bien con esto? Sí. Bien. Como les decía, si tuviese que resumir esto en 2 principios fundamentales, ¿sí? 2 principios fundamentales. No invalida la lista anterior, ¿no? Pero digo, ¿dónde ponen el foco? Miren, el primer foco es este, en serio. ¿Eh? Salgan a vender, ¿sí? Salgan a vender. Tomo esto porque una persona muy cercana a mí, en términos de su negocio, permanentemente les dice a sus colaboradores más directos, independientemente esta expresión, salgan a vender lauchas, se lo dice con todo cariño, ¿sí? Pero es el sentido de esto. Y la segunda tiene que ver con no retorcer las decisiones mucho más de lo que esas decisiones merecen. Entrenarnos para tomar decisiones simples. ¿Escucharon alguna vez hablar del pensamiento de la rana? ¿No? También es una... Si ustedes me autorizan a tomarme un minuto para esto, les cuento en qué consiste el pensamiento de la rana. Vos, Sí, sí, por No hay favor. problema. ¿Sí? Bien. No sé hasta dónde será cierto, pero la metáfora me parece fabulosa. Se dice que la rana puede pensar en términos de 2 dimensiones solamente. 2. Tamaño y movimiento. Entonces, el razonamiento podría ser más o menos así. Cuando una rana se cruza con algo, las 2 preguntas que se hace es si ese algo con el que se cruza es más grande o más chico en cuanto a tamaño respecto de ella. Y la segunda razón que toma es si ese algo con el que se cruza se mueve o no se mueve. Entonces el razonamiento de la rana es el siguiente. Si hay algo que es más pequeño que yo y encima no se mueve, entonces es una basurita, es algo, no merece prestarle atención. Hay un montón de cosas que representan aspectos que son más pequeños que nosotros y que no se mueven, dicho simbólicamente, y sencillamente lo que no tenemos que hacer es no prestarles atención. Luego la rana sigue pensando y dice, bueno, hay algo que es más grande que yo y tampoco se mueve. Bueno, entonces en todo caso será un refugio, ¿sí? Alguna piedra, algún árbol donde reguarecerme, no pasa nada, al contrario, refugio. Y después están las cosas que se mueven. Y la rana dice, si hay algo que es más grande que yo y se mueve, es una amenaza. Me tengo que escapar de ahí. Y si hay algo que es más pequeño que yo y se mueve, es comida. ¿Qué nos enseña
¿sí? Está en el pensamiento de la rana. Simplifiquen las decisiones. Concéntrense en dos o tres aspectos críticos del negocio, como sería la venta, el desarrollo del capital humano, ¿sí? Esas pequeñas inversiones de actualización y posterguen todo el resto. O son refugios o son basuritas. ¿Sí? ¿Soy claro en esta idea? Acuérdense de la rana. Pasamos entonces al segundo recorrido, al segundo trayecto que les voy a proponer, que tiene que ver con ese segundo tipo de crisis que decíamos, vamos mejorando en esa metáfora que les decía nuestro estado de salud. Pasamos a aquello que decimos son las crisis de transición. La crisis de transición es, bueno, superamos el momento más crítico. Parecería ser como que la cosa tiende a estabilizarse. O, en todo caso, como decíamos hoy, no llegamos a ver el fondo del pozo, nos caemos un poquito, quedamos ahí medio tambaleando, medio arañados y golpeados, ¿sí? Pero podemos seguir, no tenemos una gran amenaza en ciernes respecto de nuestra supervivencia. Pero bueno, como decíamos hoy, ahí es donde empieza el proceso de transformarnos en una empresa, ¿sí? Antifrágil para no volver a caer o para no caer, ¿sí? Más adelante en alguno de esos tipos de problemática. Entonces digo, ahí nuevamente les voy a proponer una batería de ideas para aquella empresa que está por pegar el salto, pero no termina de engranarlo, o acaba de salir, ¿sí? Acaba de salir de esa rueda operativa, de esa crisis, pero no alcanza a enganchar una curva de crecimiento. Nunca se olviden que, en definitiva, en el mundo de los negocios, no existe nada parecido al ya llegué, ahora me quedo donde estoy y me mantengo. ¿Sí? Cuando se deja de crecer, automáticamente se empieza a morir. ¿Sí? Preocúpense de antemano, como les decía hoy, cuando una empresa comienza a estancarse en su curva de crecimiento. ¿Qué cosas podemos decir? Lo primero es tratar de definir en términos integrales el modelo de negocios. Esto simplemente no es un tema complejo, es un tema que implica revisar no solamente nuestra propuesta de valor, nuestro concepto de producto, sino también el tipo de clientes a los que estamos apuntando, cómo nos relacionamos con ellos, de qué manera establecemos nuestros canales de llegada, pero también de puertas hacia adentro, pensar para ellos realmente cuáles son los procesos críticos, qué cosas, vuelvo al tema de, si lo quieren, de la asociatividad, qué cosas podemos tercerizar, ¿sí? Hay un montón de funciones realmente que hoy no tienen sentido que permanezcan adentro de la empresa. ¿Qué cosas podemos tercerizar? ¿De qué manera podemos buscar determinados lazos de asociatividad ya más permanentes y estables en el tiempo? Y en todo caso, si lo quieren, eh, ¿qué tipo de personas claves tenemos dentro de la empresa a las que tenemos que tratar de retener? Y en todo caso, ¿qué personas claves o qué perfiles claves deberíamos pensar en atraer? Junto con esta idea de redefinir el modelo de negocios, va una idea básica, ¿sí? De diversificar el modelo de ingresos. ¿Sí? Este, si tu negocio es vender tornillos, perdón, para el que venda tornillos, no lo digo despectivamente al negocio, es un negocio fabuloso. Pero dicho simbólicamente, si tu negocio es vender tornillos y tu fuente de ingresos es lo que obtenés por la venta a granel y por kilo de los tornillos que haces en sus distintas medidas y aplicaciones, entonces estás teniendo un problema, ¿sí? Y tu fuente de compra son los grandes mayoristas que distribuyen a ferreterías, entonces tenés un problema. Y es que tu modelo de ingresos está demasiado concentrado. Entonces, o por la vía del desarrollo de nuevos productos, o por la vía de nuevas formas de venta,
de este producto o de esta línea de productos de base que tenés que empezar a abrir tu modelo de ingresos. Si sos una empresa grande, una empresa mediana, tirando a grande, es una beta de crecimiento. Si sos una empresa pequeña, es una beta de supervivencia. No hay forma posible si no empezás a crear diferenciación. No hay forma posible de crecer si no empezás a crear diferenciación. Una diferenciación real, una diferenciación que comience, no es necesario que arranque de un día para el otro, pero sí una diferenciación que vaya construyéndose, ¿sí? Reforzar hasta inclusive desde un punto de vista simbólico, reforzar marcas o empezar a construir marcas, por lo menos para determinados sectores de negocio. Frente a esto, digo, hay que ser prudente y el tipo de proyectos que nosotros llevemos adelante tienen que tratar de ser de lo más incrementales posibles, o como muchas veces se dice, proyectos de tipo bottom-up, ¿sí? Como dicen los americanos, ¿no? Es decir, trabajar sobre cambios muy puntuales, muy precisos, ir haciendo pequeños ajustes, prototipar, probar, recoger, empezar de nuevo, ¿sí? E ir formulando esto. El siguiente paso es empezar a pensar de qué manera voy a reformular la forma en la que está funcionando la organización. ¿Sí? Nosotros decimos habitualmente reformular la arquitectura organizacional. ¿Sí? De qué manera podemos ya no solamente automatizar procesos. Hoy vieron que es la onda de la automatización, ¿no? Está todo el mundo enamorado de la automatización. Y les digo, yo lo que digo siempre ante todo es, si me permiten que lo exprese en el más puro español, si el funcionamiento de tu empresa es un quilombo y vos automatizás, lo que haces es automatizar el quilombo. ¿Sí? Es decir, escalás el quilombo. Lo que no funciona, dicho todavía mucho más coloquial, lo que no funciona en papel, mucho menos va a funcionar porque vos le cargues fierros encima. ¿Sí? Primero normalizar el funcionamiento de papel y después le cargar los fierros encima. Entonces ahí escalás la eficiencia, no escalás el quilombo. ¿Sí? ¿Soy claro en esta idea? Luego de eso, y para avanzar en este segundo recorrido, por supuesto, incorporar mecanismos de auditoría estratégica, es decir, no, cuando digo auditoría estratégica, por supuesto, no me estoy refiriendo exclusivamente a la auditoría económico-financiera, me estoy refiriendo a un control periódico, ¿sí? Externo de ser posible sobre los indicadores claves del negocio. Y hay algo que, sobre todo para una empresa pequeña o mediana, a veces es muy difícil, pero es casi como imprescindible, que es lograr que el CEO, el dueño, propietario, director ejecutivo, poner el título que a vos te guste, presidente, emperador, se corra de la rueda operativa. La primera inversión, si es que no, ya no tienen la figura establecida, digo, insisto, por una empresa pequeña, por una empresa mediana, ¿no? La primera inversión a hacer en el momento que se pueda es contratar un buen gerente que se ocupe de lo que es el manejo cotidiano de la empresa y correr por completo al dueño de ella. No porque ese dueño o ese histórico fundador o propietario, vuelvo a insistir, no me interesa cuál sea la denominación concreta, significa que no sirve para el negocio, no, sencillamente tiene que hacer otras cosas. ¿Sí? No puede estar, como estamos hoy, viendo si el proveedor X entregó, si el cliente Y pagó, si se cubrió el banco antes del cierre, si nos aumentaron la tasa de descubierto o si en definitiva el community subió las piezas que había prometido en las redes. No puede ocuparse de estas cosas, tiene que ocuparse de otras. Ahora le damos una vueltita a todo. Pero esto es una cuestión fundamental. Y no tiene que ver un tema que muchas veces surge cuando hablamos de esto y que por supuesto que es un tema crítico, pero quiero generalizarlo. No tiene que ver solamente con ese tema que muchas veces se habla cuando hablamos de empresas de familia.
Yo he trabajado bastante en este tipo de realidades cuando se habla de la famosa sucesión del fundador o del cambio generacional. Esto pasa en cualquier empresa, ¿eh? En cualquier empresa, independientemente de su origen y de su composición. La necesidad de que el número uno recobre un rol estratégico a partir de determinado desarrollo. Y por supuesto, vuelvo a esto, a insistir, porque me parece un tema crítico, realmente incrementar la red de alianzas. Este tipo, nuevamente con el mismo concepto con el que les daba el primer menú, este, no quiere decir que todo sea para cualquier empresa o en cualquier situación, pero toda empresa que esté en este proceso de transición, insisto, superó el ahogamiento, pero superó el ahogamiento o no llegó al ahogamiento, pero todavía tiene el agua en la cintura, ¿sí? Es el momento para seleccionar algunas de estas líneas de acción e incursionar sobre ellas. Nuevamente, y para cerrar este segundo capítulo y darle un enfoque todavía más preciso, de todo esto que les digo, hay dos principios fundamentales. El primero, parece elemental, animarse a probar cosas distintas. Esto tiene que ver también con todo lo que decíamos del modelo de negocios, ¿no? Me gusta muchísimo, ¿sí?, recrear esta caricatura porque es algo, no sé ustedes, yo por lo menos hago mi mea culpa, es algo que lo he sufrido muchas veces en mis propios emprendimientos y que seguramente lo voy a seguir sufriendo, ¿sí? Uno muchas veces está muy metido en ese día a día, muy enamorado de aquellas cosas que uno casi como que creó artesanalmente con sus propias manos y pierde, pierde el pulso de la lógica dinámica del contexto y la realidad. Y la segunda, vuelvo a incursionar en esto de la posición del líder de la empresa, del director, del presidente o quien sea. Decía un enorme pensador, ¿sí?, del mundo de los negocios, probablemente el más influyente durante todo el último siglo, inclusive la época actual, falleció hace unos pocos años, un austríaco que se llamaba Peter Drucker, algo que parece tan elemental que cae de su peso, pero que muchas veces se pierde de vista. Las funciones del empresario son la comercialización y la innovación. Todo el resto tiene que ser delegable. ¿La comercialización en qué sentido? La comercialización en un sentido amplio. La comercialización es buscar siempre esta relación virtuosa entre la propuesta de valor que ofrecemos y aquellos mercados a los que apuntamos. Es algo así como decir la permanente búsqueda de oportunidades para diversificar y escalar el negocio. ¿Sí? Eh, como dice un famosísimo empresario, que ahora se me fue el nombre, es el Alzheimer, yo les dije. La única manera en la que me siento que estoy trabajando en serio es cuando estoy vendiendo. Y esto, más allá de la simpleza del término, y que por supuesto que no refleja el sinónimo de vender que decimos siempre, la verdad que la mirada del empresario siempre tiene que estar puesta en el mercado, no en la fábrica. Y de la mano con esto va el segundo principio del cual nos hablaba don Peter, que es la innovación, ¿sí?, la búsqueda de las cosas distintas. Cuanto menos horas del día ese número uno pueda dedicarle a lo que llamamos la rueda operativa y más horas del día pueda concentrarse en esto que llamamos la comercialización y la innovación, es el mejor síntoma que podemos tomar de una empresa que ha comenzado a crecer. Los invito a que lo tomen en cuenta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Queda claro este segundo eje? Sí, sí, sí. Bueno, si les ha resultado hasta aquí, entonces, útil la metodología, me voy a meter, porque no quiero abusar de demasiadas cosas, hay cosas que después podemos desmenuzarlas, profundizarlas. Me voy a meter en el tercer tipo de crisis, ¿sí?,
de las que les hablaba. En este caso, no voy a hablar, en esa metáfora médica que les daba hoy, en este caso no voy a hablar de la rehabilitación, ¿sí? Que sería la primera crisis, no voy a hablar de la asistencia, que sería la segunda, sino que voy a hablar de la educación para la salud, permítanme así. Porque como les dije, obviamente desde el principio, una crisis no significa solamente estar mal. Una crisis significa que en un determinado momento puedo estar mal y estoy viendo cómo se acerca la ola y espero que la ola se diluya por sí sola. Inevitablemente, aún en las épocas más prósperas, digo desde el punto de vista del contexto macro, independientemente de esto, aún en las épocas más prósperas, toda empresa en algún momento entra en el prolegómeno de una crisis de crecimiento. Y esto es muy natural y esperable. ¿Por qué? Porque por más experimentados que seamos, por más visión estratégica que tengamos, por más que trabajemos en esto que decíamos que son nuestras funciones críticas, ¿sí? Como empresarios, el mundo siempre va a girar más rápido que nosotros. Y hay cosas que otros van a ver primero y hay cosas que van a ocurrir inclusive sin que nadie las vea. Después voy a reservar un parrafito final para esto. Pero mientras tanto, hablemos de esa crisis de crecimiento. Estamos bien, pero no crecemos. Estamos bien, pero estamos más o menos siempre igual. Me decía un colega y gran amigo, especialista en el sector de la seguridad privada, un sector en que nuestra organización ha incursionado bastante en términos de provisión de capacitación y ese tipo de cuestiones. Me decía, me reflejaba algo, ¿no? Decía, bueno, las empresas de seguridad más clásicas normalmente medían su progreso en términos de la cantidad de hombres, así lo llama, la cantidad de hombres que empleaban. Decía, bueno, una empresa que emplea 80 hombres, que emplea 100 hombres, que emplea 120 hombres, ¿sí? Y que en un determinado momento siempre se mantiene dentro de ese ratio, ¿no? Entonces, por momento emplea 80, por momento 120, cae a 110, después 120, y en un determinado momento se mantiene, está todo bien, los números llegan, pero no arranca de ahí, no rompe esa barrera. Y muchas veces lo que ocurre detrás de eso es que, por ejemplo, todo lo que era protección física o circuitos de protección física en espacios abiertos, que naturalmente se hacía y se sostenía en función de personas físicas, o para que tengan en cuenta, no sé, la custodia de un country, ¿sí? Hoy en la mayoría de los casos está siendo cada vez más reemplazado, no reemplazada, sino complementada con tecnología de drones. Entonces, los tradicionales sistemas de videovigilancia, de puntos fijos y de rondines, ¿sí? Están siendo reemplazados por tecnologías de drones, sobre todo en los espacios más abiertos. Con lo cual, evidentemente, ya no puede ser un parámetro de crecimiento de una empresa mantener la cantidad de hombres que tiene empleado. Es un ejemplo muy simple y aparte se los estoy simplificando adrede para el que no es del sector, ¿sí? Lo pueda decodificar. Pero se entiende a qué apunto, ¿no? A veces se generan este tipo de cosas que uno dice, che, pero si yo estoy bárbaro, si no, pero pará, flaco, mirá que la ola se está levantando, se está retirando el mar, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar con un criterio distinto algunas cuestiones. Entonces yo digo, también algunos principios, varios de estos son un poquito más profundos, no quiero dejar el mapa incompleto, simplemente los voy a mencionar y generar alguna aproximación. Podemos después, si quieren, profundizar alguno de ellos, no tengo problema. Primero, instrumentar una gestión basada en proyectos. Ese modelo de funcionamiento empresario en cualquier tipo de actividad donde el crecimiento, voy al ejemplo que les daba recién de estas empresas del rubro de seguridad, donde el crecimiento está medido casi en términos inerciales y de la acumulación de determinado tipo de recursos, cualquiera que fuera, es un modelo en crisis, ¿sí? Hay que pensar en instrumentar otro modelo de gestión, más basado en proyectos, más basado en
objetivos concretos, focalizados, temporarios, que una vez alcanzados se pasan a otra cosa, ¿sí? Un poquito más de movilidad en esa estructura. Esto requiere de una planificación, por supuesto, un poquitito más avanzada y, como se suele decir, no querramos correr antes de caminar, ¿no? Pero insisto, esto ya cuando estamos consolidados y estamos advirtiendo algunos signos de parate. Acá sí, sistematizar procesos, incorporar tecnologías, siempre en este orden, ¿no? Primero sistematicemos los procesos, después incorporamos las tecnologías, al revés no. Y a partir de eso, y en general, poder establecer una base de innovación sistemática. Ahora, independientemente de esto, hay una cuestión que, sobre todo en empresas medianas, ¿sí? Comienza a hacerse crítico, que es la necesidad de impulsar nuevos liderazgos. Eh, Cuando vos hay una metáfora que utilizo muchas veces, que es cuando vos tironeás bien fuerte de los extremos de una tela, ¿sí? Difícilmente, salvo que sea muy mala, la tela se rompa por uno de los extremos. Generalmente se raja por el medio o comienza a deshilacharse por el medio. En una empresa en crecimiento es exactamente lo mismo. Comienza a rajarse por el medio. ¿Qué significa esto? Comienza a quebrarse por la debilidad de los niveles de supervisión. Ojo, esto muchas veces va de la mano de eso que decíamos de un director principal omnipresente o un supergerente omnipresente, pero una empresa que se encuentre realmente o que pretende encontrarse realmente en una fase de crecimiento tiene que ser una apuesta fortísima y a propósito de rubros de inversión tiene que ser una apuesta fortísima a desarrollar sus mandos medios. ¿Sí? Sus primigenias jefaturas, sus niveles de supervisión y ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Porque la cosa se va a truncar por ahí. La cosa se va a truncar por ahí. Una empresa, por supuesto, sujeto a las características del rubro, pero siempre hay que tener la idea que para hacer números redondos, ¿no? No me hagan hacer números complicados en esta tarde previa a un feriado largo, que anhelo muchísimo después de una semana muy dura, pero digo, ustedes tienen que pensar que por cada 10 empleados tienen, promedio, por cada 10 empleados tienen que tener un jefe de fierro. Pero en serio, ¿eh? Un jefe de fierro en serio. Y si no está, hay que formarlo. Siempre va a salir más barato, y no porque lo barato sea siempre lo mejor, ¿no? Pero a veces siempre va a salir más barato formarlo que buscar a alguien de afuera, porque hay un montón de costos ocultos que tienen que ver con esto, que también muchas veces se disimulan y se pierden de vista. Por esto la necesidad de generar nuevos liderazgos. De la mano con esto, obviamente, viene el desarrollo propio, de capital humano propio. Y nuevamente volviendo al tema estratégico, hay que explorar la diversificación. No hay organización que pueda crecer haciendo siempre lo mismo. De una forma regulada, de una forma prudente, pero hay que ampliar las fronteras del negocio, hay que hacer otras cosas, hay que hacer cosas distintas. Y no soy original, porque ya lo repetí en los tres, porque creo que es un punto crítico de los tres, ampliar la red de alianzas. Como lo hice en los capítulos anteriores, cierro este tercer capítulo poniendo énfasis en dos principios fundamentales, independientemente del menú que les había desplegado. Hay dos cuestiones que creo que para este tipo de situaciones merecen la máxima atención. La primera tiene que ver con esto que decíamos, y yo lo llamo la estrategia de la hidra. ¿A alguien le gusta la mitología? Sí, no, más o menos. Les cuento una grajeíta mitológica que tiene que ver con la metáfora de esto de la diversificación. La hidra era un ser mitológico, un monstruo. Esto no quiere decir que tengan que convertirse en monstruos, ¿eh? Por favor, no me malinterpreten. La hidra era un monstruo de la mitología clásica griega
que era una especie así medio de dragón y de serpiente, y que prácticamente era invencible. De eso cuenta el mito que solamente Hércules pudo vencer a la hidra. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía de característica la hidra? Tenía muchas cabezas, pero la característica era que cuando le cortaban una cabeza, en el lugar donde estaba la cabeza cortada le nacían dos cabezas nuevas. Y este tiene que ser el concepto que les recomiendo que vayan construyendo en términos de lo que es el desarrollo de un negocio. Porque cabezas nos van a cortar muchas y muchas veces. Y a propósito de esto que decíamos de la gestión por proyectos, siempre hay que tener la posibilidad clara de que vuelvan a surgir dos cabezas donde nos cortaron una. Primer principio, la diversificación de la cartera de negocios es indivisible de la idea de crecimiento. Y el segundo, vuelvo nuevamente al tema que me parece realmente crítico de los mandos medios y del fortalecimiento de una línea media en serio. Como digo, la falta de liderazgo, ¿sí?, en una empresa no se reemplaza por procesos. Eh, Esto ocurre, digo, es una falencia en la que muchas veces inclusive importantísimas empresas de proyección internacional, hipertransnacionalizadas caen, ¿sí? Cuando dicen, bueno, está tal problema que viene indisoluble, qué sé yo, bueno, revisemos el proceso. No, 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 para. Antes de revisar el proceso, revisar quiénes son las personas que están liderando esos procesos. Nunca una solución procesal te va a reemplazar las carencias de liderazgo. Como también decía en un determinado momento algún personaje histórico, es preferible tener un ejército de ovejas liderado por un león que un ejército de leones liderado por una oveja. Esto lo decía Alejandro Magno. ¿Sí? Bueno, ok. Gran enseñanza. No hay ningún proceso que pueda reemplazar un buen liderazgo. Hay que apostar fuerte las fichas a esto. Estamos hasta acá con los tres menús. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, Bueno, permítanme entonces que tome un ratito más, no mucho, y haga un último capítulo general, ¿sí? Ya más a modo de cierre, y por supuesto me pongo a enterísima disposición de ustedes luego para discutir lo que quieran o para intercambiar lo que quieran. Muchas veces esto que en sus distintos niveles y con el desgranamiento que íbamos haciendo, muchas veces las crisis empresariales se ven como un tsunami, ¿sí?, que nos va llevando. Pero ojo que también muchas veces, después del tsunami, aparecen eso que llamamos las olas monstruo, ¿sí?, que son mucho más peligrosas, ¿sí?, que el tsunami. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Hoy por hoy, y como decía, más allá de coyunturas y de presiones macro, eh, la sociedad en su conjunto, y ni siquiera nuestro país, ¿no?, a nivel mundial, la sociedad en su conjunto afronta una época realmente de grandes transformaciones. Y por supuesto que las empresas, cualquiera sea su actividad y su tamaño, no son ajenas a esta realidad. Y yo digo, lo que más caracteriza en términos empresarios este verdadero cambio de época, y por eso lo simbolizo con esta imagen que les comparto. También lo ven todos mi pantalla, ¿no? Se las pregunté hace un rato, perdón, se las pregunto de nuevo ahora. sí, sí, se ve perfecto. Gracias. Yo lo simbolizo con esto, porque si hay algo que esta ola monstruosa que viene detrás del tsunami anticipa, es lo que yo llamo el fin de la linealidad. ¿El fin de la linealidad en qué sentido? Digo,
Si nuestra idea de la conducción de una organización empresaria era transitar por una autopista, donde por supuesto hay carriles más rápidos, carriles más lentos, espacios que se atascan, colectoras que en definitiva siguen la ruta principal. Los cambios de épocas lo que marcan realmente es que la autopista ya no existe más, sino lo que existe es una suerte de cruces permanentes de caminos intrincados, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera se sabe hacia dónde conducen. Esto es lo que yo llamo el fin de la linealidad. Y el fin de la linealidad tiene que ver con nuestra propia idea de empresa y hasta inclusive con nuestra propia forma de empleo. La empresa paulatinamente, eso que llamamos empresa y que tiene mucho de herencia de todo el último siglo, todo el último pasado, del siglo pasado, todo eso que muchos llaman la era industrial, siempre la veíamos como un sistema muy cerrado, donde hay una adentro y hay una afuera, hay alguien que trabaja en nuestra empresa y hay alguien que no trabaja. Hay un proveedor al que le compramos, hay un distribuidor al que le vendemos o un cliente final que consume. Hay otra empresa que hace lo mismo que nosotros y es un competidor. Están mis empleados y los de ellos. Y la verdad que paulatinamente en algunas ramas de actividad con mucha mayor aceleración que en otras, pero ninguna está ajena, este mismo concepto de empresa como sistema cerrado, este mismo concepto de empleo como sistema estable, se transforma. Y mucho más rápidamente de lo que percibimos. Y esa es la ola monstruo, la que está atrás de cualquier tsunami. Porque cualquier organización, y vuelvo a insistir en esto, independientemente del tamaño que tenga, tiene una serie de desafíos que no va a poder eludir, más allá de inflación más alta, inflación más chica, crédito más accesible, crédito menos accesible, impuestos más altos, impuestos más bajos, tasas de interés más accesibles, tasas de interés menos accesibles. No hay ninguna organización que vaya a poder sustraerse en un futuro no demasiado lejano, no demasiado lejano, de cuestiones tales como el tema de esto que decíamos, de la integración de la tecnología, pero no la integración de la tecnología boba, la integración hombre-máquina, el trabajo distribuido, el tema de la intergeneracionalidad, de la multiculturalidad, las propias transformaciones culturales de la sociedad que nos rodea, el fenómeno cada vez más creciente de las concentraciones urbanas. Podríamos conversar un día entero y así todo no agotaríamos cada uno de estos puntos. Simplemente los pongo como una agenda sobre la mesa. ¿Por qué? Porque ese concepto tradicional de empresa, de sistema cerrado, originario de muchas crisis, y vuelvo al Panchero, ¿sí? Y su ilustrado hijo que le advertía, papá, estamos en crisis. Y vuelvo al submarino que implosiona por la presión del océano que lo rodea, pero por daños en sus estructurales propios. Muchos de esos conceptos de empresas que en sí son generadores de crisis, porque también algo que les decía, el mundo siempre va a girar más rápido, paulatinamente va a ir transformándose en esto, casi como una creación, ¿sí? De, imaginemos un trébol de 5 hojas, donde eso que llamamos empresa adentro y afuera, sistema cerrado, se va a convertir en un pequeño conglomerado de negocios donde vos vas a tener una porción muy mínima, ¿sí? De personas trabajando bajo un sentido tradicional de empleo y por ahí un equipo superior de dirección, pero en torno a eso, como formando parte de la misma cosa, pero ya con un concepto de sistema abierto, colaboradores independientes, algo que a nivel mundial se llama economía gig, ¿no? Que es
el trabajador freelance comprometido con un determinado proyecto durante un determinado tiempo que viene, hace lo suyo y se va y hace otra cosa, pero que mientras tanto está haciendo otra cosa y esto va a ser lo más normal en todos los oficios y en todas las actividades, junto con ya sí un partnership organizacional con funciones tercerizadas, ¿sí? Cada vez más notoriamente, procesos co-creados con clientes, con proveedores, decisiones conjuntas en este terreno y por si faltara poco, agentes autónomos de inteligencia artificial. Entonces, si nos parece complejo administrar una organización hoy, en poquititos años, 3, 4, 5 en aquellos sectores más retardados y 5 años en la vida de la empresa es un suspiro, esta es la realidad sobre la que vas a tener que operar. Y esto, si hace a una estructura de funcionamiento frágil, va a hacer que esa organización sea precisamente más fácil de implosionar. Por mi parte, algunas ideas finales por hoy. Miren, amigos, yo les recomiendo que, sujeto a ese diagnóstico que cada uno puede hacer, tome de esos menús que les decía. Después, por supuesto, aquel que le interese, si hay cosas que quiere revisar, recordar, desde ya que le vamos a compartir no solamente la presentación esta, sino también para el que quiera la grabación del encuentro, porque si quiere recuperar alguna idea, o si quiere charlarlo ahora, o si quiere charlarlo en otro momento. A pesar de todo, está claro que vamos a tener que enfrentar no una, sino un montón de tormentas, porque de esto se trata, y a muchos de ustedes ya a esta altura del partido no hace falta que se los diga, de esto se trata el emprendimiento. Las frustraciones siempre van a ser moneda corriente, y yo digo, en el mundo de los negocios, más que buscar superhéroes, hay que buscar aquellos antihéroes, tal vez como el coyote. ¿Saben, no? ¿Quién es el coyote? De nuevo, no me digan que no conocen al Coyote. Coyote es mi ídolo. Sí, Yo el en de esta no. Correcamino. ¿Eh? El Coyote es mi ídolo. Porque siempre lo vuelve a intentar. Independientemente de las burlas del correcamino, tarde o temprano se los va a comer, no tengan dudas. ¿Sí? Hay que ser como el Coyote. ¿Sí? Volver a intentarlo. Volver a intentarlo. Volver a intentarlo. Y en todo caso, ¿sí? En esto, permítanme que vuelva a esta idea de la presentación que les mostraba, que ahora se me truncó, pero no importa. En esta idea, ¿sí? Del volver a intentarlo todas las veces que sea necesario, probar, no hay que tener miedo de equivocarse en estas cosas, sí, como también se dice en alguna idea, en algún concepto de época, bueno, hay que equivocarse lo más rápido posible para que realmente sea un aprendizaje, eso sí, hay que tratar de equivocarse barato, ¿no? Esto también es una cuestión elemental de supervivencia. Equivócate rápido, pero equivócate barato. No hay nada que, ni en este ni en ningún terreno, por supuesto que no hay nada, ¿sí? Que salga bien o que pueda salir bien por primera vez, ¿sí? Desde la vez primera que lo intento, y no hay que tenerle temor, ¿sí? A ese error. A la larga, esto también tiene que ver con el aprendizaje. Perdón, ¿me están escuchando bien? Sí, sí, Ah, ok, porque por un momento me están viendo bien. también. Por un momento perdí conexión, pero ya está todo bajo control. Entonces, ponele. Bueno, hasta aquí más o menos las ideas, ¿sí? Que quería compartirles. Como yo les decía, desde ya estoy más que a disposición de todos ustedes, ¿sí? Para compartir las inquietudes, lo que ustedes crean
necesario que podemos llegar a intercambiar en materia de experiencias, en materia de ideas, ¿sí? Que ustedes crean que les pueden servir, que les pueden ser útiles para esto. Y desde ya, si lo quieren, doble oferta. Como les decía, por un lado, por supuesto que les vamos a compartir esta presentación y todo lo que derive de ella. Aquel que lo solicite, no le vamos a mandar por mandar a todos para que digan, oh, otra más material, más cosas para ver, más cosas para leer, pero aquel que crea que le puede ser útil y que le puede servir, cuente con ello. Y desde ya, independientemente de eso, cualquier inquietud que ustedes tengan, todos ustedes han recibido la invitación para esta misma charla a través de correos electrónicos, a través de WhatsApp, por ese mismo medio, por ese mismo camino, desde ya que cualquiera que en un determinado momento tenga ganas de, sin ningún tipo de otra cosa que tener, de otra intención que tenga una charla o poder intercambiar alguna experiencia, tenga ganas de compartir algo, de preguntar algo, de transmitir alguna experiencia, de profundizar alguno de los aspectos que veníamos conversando, desde ya que estoy a enterísima disposición respecto de esto. ¿Estamos bien hasta acá con esto? Entonces, Sí. Sí, perfecto. Perfecto, Patricia, perfecto. Perfecto, gracias. Patricia, ¿estamos bien? Perfecto. ¿Te parece que hemos cumplido Sí. con los objetivos? Bueno, yo en lo personal que tengo que decir, nuevamente mi agradecimiento a la Unión Industrial de Avellaneda por la invitación. La verdad que siempre disfruto mucho, sobre todo en días así como les contaba hoy, medios complicados, siempre disfruto mucho estos espacios que me permiten en serio compartir ideas. eh, y mi inmenso agradecimiento a todos ustedes por el acompañamiento. En serio, no duden, ¿sí? No duden en compartir cualquier tipo de inquietud que tengan. Insisto, por correo electrónico, por WhatsApp, por lo que quieran, tienen todos el mecanismo de contacto, pidan el material que quieran y les vamos a compartir todo esto independientemente de lo que institucionalmente también va a tener a disposición la entidad. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. ¿Mm? Sí, Perfecto, gracias. Fernando, muchas gracias. Muy clara Gracias. la presentación. Creo que es algo que le es útil a todos. Muchos de los que estamos acá pertenecemos al grupo Santa Bárbara, así que nos es de mucha utilidad porque, bueno, pertenecemos a un grupo de salud que está atravesando todos estos cambios, estos procesos de crisis, Me que, imagino. bueno, que es material de apoyo para nosotros. Así que muchas Bueno, gracias. Bárbara, todo lo que necesites a nivel de material que quieras compartir con tu equipo, decime y yo les busco y les mando cosas, ¿ok? Muy Gracias, Perfecto, Fernando. Fernando. bien. Muchas Gracias. gracias Muchas por gracias, hasta luego. compartir Hasta tu luego. experiencia. Y gracias Bueno, a todos los presentes. Y los esperamos volver a encontrarnos en una próxima actividad. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Muchas gracias. gracias. Gracias, muchas Hasta luego. gracias. Buen fin de semana. Gracias a Gracias. todos. Nos mantenemos en contacto.